Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A la Luz de la Astrología, el podcast de la Escuela de Astrología de Red Holística. En este episodio estamos aquí con Mito Fernández. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Hola Ruth, hola a todos. Pues todo bien, aquí con ganas de seguir investigando un poco más de astrología. Muy bien, perfecto. Vamos a investigarlo entre todos. Vamos a ir a escudriñar en este episodio. El tema va a ser el ascendente y la casa uno, como la información del signo ascendente y si tenemos planetas en esa casa uno nos eh, va a responder, ¿no? En la interpretación de nuestra carta natal a cómo iniciamos, qué máscara nos ponemos ante el mundo. ¿Sí? El ascendente es donde inicia nuestra carta natal, es donde inicia la casa uno, el sistema de casas, ¿sí? No es un cuerpo celeste, es un punto virtual que nos indica dónde estaba el este en el horizonte en el momento de nuestro nacimiento. Es una energía que en nuestro nacimiento tiene mucha fuerza, pero que a veces deja de tener esa presencia o dejamos de identificarnos o no nos identificamos con esa energía ascendente, ¿sí? Vamos transitando otras energías, pero va a ser una energía que siempre va a volver a nosotros. Por eso hablamos de el signo ascendente como un punto evolutivo en la carta, una cualidad energética a la cual yo voy a tener que ir ascendiendo, evolucionando, recorriendo y que también va a venir a mi vida a través de las experiencias que viva, a través de personas que tienen esa carga energética, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito esto de qué es ese ascendente, de cómo pueden matizar o cómo puede sumar también información en relación a la energía del ascendente si hay planetas dentro de esa casa uno, la importancia también del planeta que rige ese signo ascendente, si soy por ejemplo ascendente en Aries, pues va a tener mucha importancia en mi carta el planeta Marte, entonces también donde esté Marte va a matizar ese ascendente. Bueno, toda esa información, ¿sí? Ese set de información en relación a los inicios, las presentaciones y, bueno, una energía que de alguna manera voy a trabajar en el transcurso de mi vida, ¿sí? Cómo puedo trabajarla. No sé Mito, cuando tú piensas en el ascendente, no sé si te ha pasado a ti cuando empezaste a estudiar o a leer hay diferentes puntos de vista, hay muchos puntos de vista, ¿no? En relación a lo que es el signo ascendente o la energía, ¿sí? Del ascendente. ¿Qué es lo o lo primero que piensas tú al pensar en el ascendente? ¿Cómo lo piensas? ¿Como una máscara, como un aprendizaje? ¿O qué es lo primero que, no sé, que escuchaste y cómo te resuena a ti? Sí, la verdad es que lo presentan y lo vamos viendo de distintas maneras, pero lo que primero me quedó es que lo veo como la tarjeta de presentación. Es como que tienes Ujú. tu tarjeta que tiene ahí tu nombre, tu función, eh, y ahí, claro, sí que lo puedes relacionar con una posible máscara o una función de la personalidad, porque um, también es el yo, es el cuerpo físico, es como el vehículo. Y luego la segunda cosa que me quedó muy clara es que no viene como algo dado o innato, no es como el Sol o los planetas más personales que los tenemos como ya de alguna manera más presentes o integrados o no, ya es otro punto de evolución, pero los tenemos presentes. Y la energía del ascendente lo veo como si tuviera una imagen, sería como ese camino continuo hasta el final de la vida, que va a ser siempre una energía de aprendizaje, que de alguna manera tenemos que ir colaborando con esa energía. Y cuanto más colaboramos, más esa energía también nos va a servir de como una puerta de salida y de conexión con otros puntos de nuestra carta. O sea, va a ser con que el sol se exprese mucho mejor, va a ser con que la luna se sienta más segura o más confiada y Como la más... integración, ¿no? La integración de el ascendente que te posibilita también a integrar otros planetas o otras partes Sí, de la carta.
es como si imaginaras, por ejemplo, el caballo. El caballo es el ascendente, pero si tú no vas conduciendo el caballo te puede empezar a ir demasiado rápido y te caes, puede ir por una vía intransitable. Entonces tiene que haber ahí una interacción que cada vez más sea consciente entre la energía de tu ascendente también en comunicación con tu sol, porque eso va a hacer con que el sol se exprese mucho más, de una manera mucho más funcional y de una manera mucho más de acorde a la energía con la que has nacido. Sí, me gusta también en esta cuestión, ¿no? De la carta o la tarjeta de presentación. Aquí me gustaría como hacer el matiz también, ¿no? Pero no es una tarjeta de presentación de profesión, ¿no? Que eso tendría que ver más con el medio cielo, que es otro punto importante dentro de la carta natal, que es donde inicia la casa 10. Como en esa, el ascendente, la energía ascendente es como yo hago, es esa ese primera vista, ¿no? El primer vistazo de algo, ¿no? Entonces, es como me ven o como yo me presento en un primer momento. Como que después la persona es este de, hoy cuando te conocí me pareció que eras, o me pareciste seria, o me pareciste, ¿no? Es ese primer momento, esa primera impresión, ¿no? Entonces, digamos, es como iniciamos algo nuevo, ¿sí? La casa uno es el inicio, por lo tanto, el signo ascendente es cómo iniciamos algo nuevo y cada vez y se va a constelar esa energía, se va a, digamos, de alguna manera, ¿no? Manifestar esa energía cada vez que yo inicio algo. Y aquí también, como también en esto que decía, ¿no? Cuando uno tiene una tarjeta de visita en plan profesión, es algo que es muy consciente, ¿no? Que ha ido trabajando con el tiempo. Eso es la casa 10, ¿no? Que está relacionada con Capricornio, ¿no? Con el éxito, con el logro, con algo que yo quiero que me vean, ¿no? En el entorno social. En cambio, la tarjeta de presentación de cuando me introduzco es instintiva, es impulsiva, tiene la energía ariana, ¿no? Es algo donde no está pensado, no hay una elaboración. Por lo tanto, también nuestro signo ascendente a veces no nos damos ni cuenta de que generamos eso en un principio, ¿no? O que podemos generar esa primera impresión. Entonces ahí también el mirar ese ascendente como una máscara tiene que ver también con eso. Cuando uno se pone una máscara, si no tiene un espejo, no sabe quién es, no sabe qué máscara. No es una máscara que uno se pone conscientemente, que dice, mira, me voy a poner esta máscara para este momento. La energía del ascendente es esa presentación, esa máscara, es como me ven en un primer momento, pero muchas veces yo no soy consciente de que proyecto esa imagen. Y ahí también está esta cuestión que decía de, ¿no? De que la vida me va a presentar eso y hay algo que yo tengo, ¿no? En ese caballo, un momento tengo que saber que yo estoy ¿no? A lomos de ese caballo, que tengo las riendas y manejarlo de alguna manera. Entonces también lo que es interesante del ascendente es, claro, como el mundo sí que ve esa máscara, porque no necesita ningún espejo para ver esa máscara, me va a colocar en ese rol, ¿no? Entonces la vida me va a impulsar de alguna manera que yo vaya reconociendo quién soy. Entonces a mí me parece como linda esa imagen, ¿no? En relación al signo ascendente. Y también otra cuestión que me remite a esta cuestión de la máscara, uno se pone una máscara también para protegerse, ¿no? Uno en el carnaval, sí, se pone una máscara donde se protege ya no saben quién soy y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, la máscara es una manera, ¿no? de presentarme al mundo, pero también es una manera de protegerme del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces también nuestro signo ascendente o cómo nos introducimos ¿no? La primera vez en ciertas situaciones eh, es a modo de protección también. Si yo, por ejemplo, ¿no? Como ascendente en Capricornio, me presento seria, yo me puedo presentar para introducirme seria y responsable, que quieres, que necesitas, que yo te lo soluciono, y ahí yo me introduzco al mundo, o me pongo seria y conmigo no hables mucho porque yo soy seria. ¿Sí? Te pongo ahí ¿no? un Una límite, ¿no? división. Una división, ¿no? Entonces también
digamos, esa energía ascendente, más allá de que la reconozca en mí, ¿no? Que sea un atributo reconocible en mi personalidad, por decirlo de alguna manera, o no, me puede permitir iniciar un vínculo, no sé, pues esto, ¿no? Cuando empiezo un curso y voy el primer día, empiezo un trabajo y voy el primer día, estoy en la discoteca, conozco a alguien, hola, ¿qué tal? Bueno, ahí estoy, ¿no? Me estoy introduciendo. Eso es la energía como desascendente y casa uno. ¿No? Son los momentos en los que yo nazco de nuevo, ¿sí? Porque la energía del ascendente y la casa uno nos indican también el parto y el nacimiento, ¿no? Entonces también es interesante ver si me identifico, si no me identifico, si uso esa energía más para introducirme y entrar al mundo, ¿no? Como tirarme en la piscina o poner, ¿no? Como bueno, una cautela, ¿no? En relación a eso. ¿Sí? Y después, Sí, como o decíamos, incluso si me crea rechazo, ¿no? Si lo que veo que viene desde fuera, personas, eventos, proyectos, formas de empezar algo, si vienen de forma a que me crea rechazo o que me crea una motivación y ahí veo si estoy ahí colaborando más conscientemente con lo que me está llegando y estoy creando una danza más fluida o estoy todo el tiempo observando y poniéndole pegas o diciendo esto es difícil o esto creo que no lo voy a conseguir o esto para mí no funciona. Entonces ahí se ve que la persona no está viviendo de forma consciente la energía de su ascendente. Y ujú, obviamente también puede llegar a bloquear algunas funciones también del sol, porque los dos hablan de un potencial de ser. ujú. Y Sí, el hay algo ascendente un como que se potencial de... bloquea, ¿no? Sí, sí. Y el ascendente, el principal potencial de cómo inicias algo, cómo lideras, cómo das el primer paso, cómo te muestras. Ujú. Sí, total. También en esto del si te causa rechazo y en esto que decías, ¿no? De la relación también con el sol. Claro, también podemos tener el sol y el ascendente en signos muy diferentes, ¿no? Entonces, Claro, también hay eso no va algo a ayudar. ahí donde no se organiza, ¿no? Hay algo que no se Claro, organiza. Siempre también cuando analizamos un ascendente, una energía ascendente, tenemos como todo ítem que observamos dentro de una carta natal, contextualizarlo dentro de los otros ítems de toda la red de información, ¿no? Entonces, en esto que decías del rechazo, normalmente o es muy común que rechacemos la energía de nuestro ascendente porque hayan otros arquetipos planetarios más presentes, que son cuerpos celestes, que conducen la energía de una forma concreta, eso sería el cuerpo celeste, ¿no? Que está en un signo, contiene energía y conduce esa energía, y entonces nos cuesta mucho reconocernos en ese signo ascendente. Pero como todo en la carta natal, ¿no? Hay algo que ese circuito de información que tendría de alguna manera, ¿no? En el ideal que ir fluyendo, ¿no? Como se colapsa o te ¿no? corta. Como se corta, ¿no? Como si fueran unas arterias así que obstruidas. Sí, hay algo que deja de tener ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esto. Bueno, no me identifico con mi ascendente, ¿vale? ¿Dónde tengo mi sol? ¿En qué signo tengo mi sol? ¿En qué signo tengo mi luna? ¿No? Si hay algún planeta fuerte en mi carta, a lo mejor no es porque tengo sol ni luna, sino soy ascendente en Sagitario, pero soy un sol Saturno, tengo un Saturno fuerte. Entonces ahí quizás me cueste. Igual yo siempre digo que el ascendente Sagitario suele ser, también hay ascendentes que son más fácilmente reconocibles, que nos gustan más, ¿no? El ascendente Sagitario, normalmente alguien con ascendente en Sagitario se pronuncia de una manera muy sagitariana en ese inicio, porque es un inicio de buena onda. ¿A quién le molesta a alguien que inicia de buena onda? ¿No? A pocos, ¿no? Sí, sí, sí. Y otros ascendentes que cuestan más, ¿no? Pero bueno, como también para que las personas que nos están viendo, ¿no? Que están escuchando el episodio, tengan también tips para decir, bueno, no me identifico con mi signo ascendente.
Vale, ¿dónde tengo mi sol? ¿Qué diferencias hay, ¿no? ¿O son signos o cualidades energéticas muy diferentes entre ellas, ¿no? ¿Con qué me suelo identificar más, ¿no? ¿Con qué energías me siento más cómodas? ¿Cuáles son las que rechazo? Como decíamos, siempre algo que me fascine o me rechace, que me toque de forma, ¿no? Como muy visceral y contundente, va a ser algo que va a tener que ver conmigo, con mis energías. ¿No? Entonces también, digamos, es interesante esto, ver si me reconozco, si no, y si me reconozco con mi signo ascendente, también es, bueno, desde qué lugar, ¿no? Me reconozco con esa energía. ¿Qué puedo transitar de ese signo ascendente, de esa cualidad, ¿no? De ese signo ascendente. Si soy ascendente en Sagitario y quizás sí, bueno, yo cuando me introduzco con una sonrisa, ¿sí? Con una buena palabra, una frase positiva, pero a lo mejor hay algo de mi maestría, que es algo que tiene que aprender un ascendente en Sagitario, que todavía no reconozco en mí. Y mi trabajo, mi aprendizaje vital en relación al ascendente va a tener que ver con ser maestra. Y por otro lado, me pueden fascinar o causar mucho rechazo aquel que va de maestro, porque hay Claro. algo de eso que tiene que ver conmigo. Sí, también ahora me vino, claro, si pensamos que ascendente, casa uno nos remite en el mandado original a la energía de Aries, esa casa para todos, y esa casa siempre tiene una energía que es uno de los puntos importantes del mapa, siempre nos va a pedir mucha práctica, o sea, que es algo que va a estar presente y que va a pedir un aprender y un cambiar y un ir fluyendo a lo largo de la vida, mucha presencia. Entonces, claro, si hay rechazo, esa energía deja de estar en, expresándose de una manera funcional y también mucho coraje, porque Aries es eso, o sea, es empezar sin saber si tengo lo necesario, si hay los recursos, tiene que haber ahí un impulso también un poco visceral de dar el paso. Entonces, claro, si esa energía del ascendente es muy de tierra o si me pide mucha que necesite estar muy preparado para dar ese paso, claro, ahí ya no voy a estar comunicando de manera fluida con lo que me pide ese ascendente, porque también um, tiene ahí relacionado estas funciones del coraje, de mostrarte, de ir, Y voy a de... mostrar eso, le voy a mostrar la cautela, ¿no? Es como, o sea, en ese miedo a arriesgarme, ¿no? Con un ascendente de tierra, ¿no? Que necesita seguridad, esto que decía, sentirse preparada. Voy a mostrarme, bueno, seria, cautelosa, ¿no? No voy a iniciar de forma arriesgada, ni mucho menos, ¿no? Sino con mucha cautela, ¿sí? Tanto de tierra o de agua, ¿no? Pues más miedosa, ¿no? Los signos de agua, y a veces, ¿no? Como también son signos más yin, interiorizantes, ¿no? Introvertidos. Entonces, el ascendente, que es una energía de extroversión, de alguna manera, ¿no? O arquetípicamente de cómo me muestro y me lanzo desde un lugar retraído, es, bueno, me muestro de forma retraída, ¿no? Me cuesta iniciar cosas nuevas, ¿no? También al agua y a la tierra le cuesta iniciar cosas nuevas. ¿No? Es, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿No? Y cómo entro, y cómo no sé qué. Y ahí el ascendente está pidiendo ir. Y es lo que decías también tú antes, es como constantemente se va a estar articulando eso, porque una constantemente está iniciando algo, ¿no? Constantemente está, ¿no? Como naciendo algo, ¿no? Aunque sea desde lo más pequeñito, ¿no? Entonces va a estar ahí, ¿no? Es un punto también que a pesar de no ser un cuerpo celeste, que ahí da como, ¿no? Como algo pesado, eh, está presente. O sea, no podemos mirar para otro lado, a pesar de esto que podemos estar
toda la vida sin reconocernos en un signo ascendente, como podemos estar toda la vida sin reconocer nuestro signo solar. O sea, qué problema, ¿no? Es como podemos seguir adelante, ¿no? Pero obviamente no sería lo que buscamos, ¿no? Desde la astrología, sino conocernos cada vez más y mejor, ¿no? Y encontrar mayores recursos, ¿sí? Pero bueno, una puede estar como ajena, ¿no? A quién es, ¿no? Uno no ser consciente, ¿no? De cómo actúa, eh, cómo Sí, vibra, no, ¿no? Las no energías. vivir esa parte del mapa en primera persona, Sí, sí. vivirlo Ujú. Sí, proyectado que en eso, algo externo. claro que eso también, bueno, es importante a nivel, pues esto, conocer también, ¿no? Pues cómo es esa energía y ver si hay personas en mi entorno que tienen esa energía, ¿no? Entonces, como que también ir viendo, ¿no? Y cómo se puede manifestar esa energía cuando no está de forma consciente, cómo se manifiesta a través de las situaciones de destino, ¿no? Que decimos, que hablamos mucho también del destino cuando hablamos del ascendente y tiene que ver con esto, ¿no? Con hay algo, bueno, donde yo voy a seguir iniciando en la vida, porque la vida hay un pulso vital, ¿no? La pulsión de vida tiene, ¿no? Tiene que ver con ese ascendente. Entonces hay algo de eso que se va a repetir en mi vida, ¿sí? Va a ser mi destino, ¿no? Como desde ese lugar tan puntual, ¿no? Vamos a hacer un poquito un recorrido. Hay mucha información en relación a los diferentes ascendentes, en relación a los signos, pero vamos a hacer un pequeño recorrido también o vamos a explicar ciertos matices que pueden haber o cómo se puede canalizar o manifestar un planeta en casa uno, sobre todo si está muy cerca de ese ascendente. Como decíamos, el ascendente es donde empieza esa casa uno, pero esa casa uno sigue, digamos, ¿no? Tiene más grados que ese signo o grado ascendente y, digamos, si hay planetas en esa casa uno que es una casa, como decimos, de inicios, pues también van a matizar o a ser información que a tener en cuenta en la interpretación de una carta natal si hay planetas en casa uno en relación a cómo inicio, cómo me presento, cómo me introduzco. Entonces, y si ese planeta está cuanto más cerquita de esa línea ascendente va a tener más potencia, ¿sí? Cuando tenemos algún planeta, decimos clavado en el ascendente, ¿no? Como en el mismo grado, muy cerquita, bueno, ese planeta, ese arquetipo planetario o ese dios, ¿sí? Pues tiene mucha fuerza. Entonces, bueno, vamos a pensar, ¿no? A pensar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si quieres, vamos por los planetas. No sé si empezar por Marte, que es el regente de Aries, o voy por la Luna, que es el planeta más rápido. Y Como vamos quieras. pirámide Caldea. Vamos, bueno, vamos primero con Marte, vamos con Marte, que no sería el primer planeta, ¿no? De la pirámide Caldea, pero sí que es el regente de Aries, ¿no? Entonces, alguien con un Marte, ¿sí? En la casa uno puede ser alguien que se presente, ¿sí? De forma también, ¿no? Pues muy guerrera, ¿sí? Al igual que un ascendente en Aries, quizás no soy ascendente en Aries, pero tengo Marte en casa uno, entonces hay algo, ¿no? Donde me puedo introducir de manera muy decidida. Sí, también puede haber momentos, ¿no? Donde uy, estoy, no sé, en alguna situación y uy, no me puedo callar y tengo que decir algo, tengo que pelear algo, ¿sí? O competitivo, ¿no? Alguien con Marte en casa uno se puede mostrar competitivo, aunque quizás no lo registre, ¿sí? La casa uno, como decíamos, es una casa de mucho impulso, ¿no? No hay elaboración, por lo tanto también se desata algo que una, bueno, puede estar totalmente ajena, ¿no? Y no darse cuenta de que en realidad, pues eso es muy impulsiva o muy guerrera o belicosa, ¿no? Como que está ahí como metiendo cizaña o en la competición o muy conectada, ¿no? Con esta cuestión cortante, ¿no? También donde inicio de una forma cortante. ¿Qué se te ocurre más? Así como ese Marte Sí, en con casa mucha uno. acción, pueden ser vistas como personas muy directas, también muy valientes, Ujú, también a veces muy impulsivos, ¿no? Em, sí, de empezar todo muy directamente sin haber digerido bien los pasos. Y, y claro, hay también
entra un desafío que es poder aprender a usar esa fuerza, esa chispa inicial, sin también ser tomado o visto desde fuera como agresivo o demasiado conflictivo o enseñando demasiada rabia o... Ujú. Sí, ahí me viene también en esta cuestión de me muestro combativa y por lo tanto no muestro mi vulnerabilidad, ¿no? Como que me muestro una manera, yo entro a un lugar nuevo, pero con Marte en uno parece que yo haya ido 100 veces. O sea, esta es mi casa. Que, aunque me esté cagando de miedo por dentro, ¿no? Insegura total. Pero yo voy que aquí nada, ¿no? Y me preguntan, ¿trabajas aquí? No, no, acabo de entrar. O sea, no tengo ni idea. Estoy. Pero yo me lanzo, ¿no? Es como así, como segura, como determinada, y, ¿no? Como bien Y como guerrera. una presencia que se nota mucho, ¿no? Muy Ujú, ujú. autoafirmativa. Claro, exacto. Aquí entró, entró alguien. Bien, entonces, bueno, también eso puede estar matizado, obviamente, porque puedo ser ascendente cáncer, ¿no? Y que ese Marte esté en cáncer, ¿no? Entonces ahí, digamos, sí que, bueno, quizás hay una presencia vulnerable, pero también decidida y aguerrida, ¿no? Como integrando esos dos mensajes o informaciones del ascendente, ¿no? También puede estar integrado de esa forma. Sí, pero bueno, a priori, ¿no? Ese Marte en casa uno es como, bueno, alguien deseante, ¿no? Me muestro deseante, decidida, aguerrida, con coraje, impulsiva, ¿sí? Segura, ¿no? Como peleadora, competitiva. Bien, vamos con Venus. Venus rige tanto a Tauro como al signo de Libra, pero Venus en una casa uno, bueno, suelen ser personas que necesitan mostrarse, no es que necesiten, o sea, se muestran o de forma bella, o agradando, o haciendo algo bonito por el otro, o cada vez que inicio algo voy con mi pareja, voy con mi mejor amiga, ¿no? Eso también podría ser esa Venus en casa uno, ¿no? O cuando inicio algo, pues estoy muy pendiente, sí, de mi estética, de cómo voy, de qué tengo que llevar, ¿no? Como correcta también, ¿no? Como es una manera de introducirme, pues eso, que donde me gusta, donde no haya nada feo, ¿no? Donde haya algo que sea agradable para el ambiente, armonioso, pacificadora. Sí, yo puedo, por ejemplo, iniciar una relación con alguien porque he visto, ¿no? Que necesitaba algo para llegar a una mayor armonía y le doy eso, ¿no? O le proveo eso, digo, ay, te enfadaste con no sé quién, ¿no? Tú tenías razón, ¿no? Como ahí desde ese lugar, ¿no? Conciliador. Sí, No sé. esa diplomacia, ese encanto, sí, que todo tenga, que los vínculos se den de una manera agradable también, que haya ahí belleza, sea externa o cómo se presenta la persona. Pero ahí, y tú también ya has mencionado ese punto, se puede caer un poco en el riesgo de depender mucho de una aprobación externa, o sea que más que estar iniciando algo, estoy intentando ver si lo que yo estoy haciendo es socialmente aceptable y si nadie va a entrar en conflicto con mis decisiones o con mis acciones. Y, y claro, ahí tanto Libra como Tauro también se olvidarían de su opuesto complementario, que también va algo más escondido o va directamente a también ver el conflicto y tenerlo en cuenta para llegar a una armonía más realmente más contundente. A veces para llegar a la armonía hay que pasar primero por el conflicto. Y este tipo de Ujú. ascendentes a veces, claro, quieren ir directamente a la armonía poniendo de lado el conflicto.
Y aquí teniendo en cuenta que podemos tener una carta con Venus en uno, ¿no? Y que puedes tener un ascendente, pues también, ¿no? Regido por Venus, pero con un Sol en Aries, ¿no? Entonces aquí va a Mm. haber, ¿no? Esa ambivalencia, esa complejidad, ¿no? También de registro de las energías, ¿no? Donde a lo mejor yo me puedo mostrar muy complaciente, pero de forma, ¿no? Instintiva o en el primer momento, pero en cuanto ya estamos en el segundo momento, ponerme súper bélica. Entonces, como bueno, también, ¿no? Bueno, ¿quién es, no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es como, también sucede mucho con el ascendente, sí, que como decíamos, es la primera impresión, después cuando uno ya estuvo ahí, ya, o ya tiene ese vínculo, o ya conoce ese lugar, o ya inició ese trabajo o ese estudio, cambian su modo de actuar dentro de ese ambiente, ¿no? Las casas, recordemos que son ambientes, son escenarios, ¿no? Son parcelas de nuestra vida. Entonces, claro, después va cambiando, ¿no? Entonces yo puedo tener una Venus en casa uno, pero puedo tener la luna en Aries, ¿no? Entonces, bueno, también eso se va a ir modificando y se va matizando, como decíamos antes. O sea, no hay una información sin otra, ¿no? Es un entramado de información que se puede manifestar de múltiples formas. Pero a priori, solo pensando en una Venus en uno es, bueno, alguien que inicia de forma agradable, bonita, pacificadora y armoniosa, ¿sí? Y queriendo gustar mucho, por lo tanto, como cuesta también el no gustar, ¿sí? Y puede ser un tema para la persona. Veamos ahora, por ejemplo, un Mercurio en casa uno o un Mercurio que decíamos sobre el ascendente, ¿no? Clavado ahí en el ascendente, muy cerquita del ascendente. ¿Qué se te ocurre? Te dejo iniciar ese Mercurio sobre el ascendente o en casa. Claro, personas que son muy curiosas o inician las cosas de una manera muy curiosa, con una mente muy activa, también con mucha comunicación, muy comunicativas, que se expresan mucho, que a lo mejor hacen muchas preguntas o que dan mucha información. O sea, esta parte de la expresión verbal va a necesitar expresarse para cuando inician, cuando se muestran, cuando dan el primer paso. Y, pero a lo mejor también se pueden quedar mucho en la parte de la mente, o sea, vivir mucho en su cabeza y olvidarse pues la parte más corporal, más emocional, más visceral y quedarse como muy teóricos o muy intelectuales o muy enredados en sus ideas y no poniendo en práctica las otras partes, esas partes más corporales, más emocionales. Ujú. Sí, es alguien que gatilla, ¿no? De alguna manera es verborrágico, ¿no? En ese primer momento. Después a lo mejor mira, parecías que tan charlatán y ahora eres reservado, ¿no? Pero en ese momento es como que me viene también una imagen como de incomodidad, ¿no? Como que hay algo donde eso tengo que introducir, tengo que decir algo, ¿no? Es como si tengo que decir algo, tengo que ser el primero en decir, ¿no? Como que eso también, sobre todo si está muy marcado sobre el ascendente, ¿no? Es como hay un decir, una comunicación que es inmediata, que sale espontáneamente, que surge, ¿no? Como a borbotones. Y después quizás, bueno, pues uno se queda como ahí, uy, dije esto, ¿no? Depende del resto de la carta también, ¿no? Y de ese Mercurio como sea. ¿Sí? Si, por ejemplo, es un Mercurio más serio, ¿no? Un Mercurio en tierra, quizás es con ese dato, con ese análisis, ¿no? Yo te digo, ¿no? De forma, sin pensarlo, ¿no? Y de forma espontánea, pero te tiro el dato concreto, ¿no? Una cuestión concreta. Si es un Mercurio en agua, pues te digo la palabra que te reconforte, ¿no? Como depende de ese Mercurio, será ese tipo de palabra o la elaboración de ese mundo mental. ¿Sí? Otra cuestión que se me ocurre también con un Mercurio es haciendo intercambio. Ay, yo te paso el dato de no sé qué. No escucho a alguien que le falta un dato y yo me introduzco. Hola, ¿qué tal? Soy Ruth. Mira, yo te dejo aquí el teléfono de mi dentista, que es el mejor, ¿no? Entonces te doy ya el dato, ¿no? Es como que de alguna manera me introduzco a esa persona con el dato, ¿sí? Con la información.
O, no, perdona, te he escuchado, pero te has equivocado. Eso sería ya más repelente, ¿no? Pero, no, perdona, es que no puedo refrenarme. He escuchado algo que decías, pero mira, esto que has dicho no es así, es de esta otra manera. Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Ruth y te voy a decir el dato, ¿no? Como que hay algo irremediable de, sí, lo que está en casa uno también es como surge, o sea, no le Expresa puedo sí o poner sí. freno, Sí. se expresa, punto. Después me doy cuenta. Eso también es muy de la energía de Aries, casa uno, ¿no? Es como, y es después que hago ¿no? El insight, pero primero surge espontáneamente, ¿no? Entonces un Mercurio, en función también de la carta y de ese Mercurio, se va a expresar o el dato va a tener, ¿no? Su cualidad, pero va a haber algo en relación a eso, ¿no? Al dato, al intercambio, a la información, ¿no? Hacer puente, ¿no? Estar así mediando, ¿no? Entre cielo y infierno, ¿no? Como que hay algo, ¿sí? Que está puesto en ese intercambio. Bien, vamos a la Luna. Sí, vamos así recorriendo, hoy vamos recorriendo Sí. los planetas, sí, a través de sus regencias. Sí, vamos a la Luna, que la Luna es el planeta regente del signo de Cáncer. Eh, Cuando tenemos la Luna en casa uno, podemos también iniciar o introducirnos o demandando algo, ¿no? Atención o cuidado o cuidando a otro, ¿no? Ejerciendo ese rol lunar de protección, de maternar. Es como decía antes, quizás también, ¿no? Me muestro sensible, ¿no? Vulnerable, necesitada. Una luna en casa uno también se puede mostrar de forma caprichosa, ¿sí? Como un niño que necesita algo. Entonces, como también esa luna en casa uno puede despuntar así, de forma esto, ¿no? Que como decíamos antes, se le chispotea lo lunar, ¿no? Es como lo lunar sale y después, bueno, el resto de carta va a gestionar, ¿no? Se va a hacer cargo de eso primero, ¿no? Pero la luna me remite a mucho esto, ¿no? Al rol Sí, de mamá o al rol de niña, ¿no? Como una primera instancia. sí, esa emocionalidad a flor de piel, también una cosa muy cambiante, ¿no? Como las fases de la luna, que no va a estar siempre mostrándose de la misma manera y la manera como se muestra depende mucho de su estado anímico, su estado de humor. Am, entonces, incluso también eso puede tener luego una influencia en cosas que puede llegar a somatizar también en el cuerpo. Y que todo tiene ahí ese lenguaje emocional o de algo que no ha dicho y había necesitado decir, o de algo que ha visto y le ha dolido, o de todo ese intercambio con lo exterior, pero ¿qué es eso? Lo que se ve muy claramente desde fuera es esa emoción en movimiento, esa emoción muy, muy presente. Ujú. Sí, esa necesidad se me viene también, ¿no? Como una necesidad de seguridad y que va a ser, de nuevo, en función de esa luna, en qué signo esté, se va a ejecutar de forma, ¿no? Automática el mecanismo lunar también, ¿no? O sea, si es en Géminis, a lo mejor es desde ese niño que necesita la información o desde ese tema materno, ¿no? Con esa información que decíamos antes, ¿no? Pero desde un lugar esto, ¿no? Donde el cuidado, la protección, la seguridad, el refugio, la emocionalidad, la vulnerabilidad esté presente en ese primer inicio, ¿no? Donde esa luna se ejecute de una forma, bueno, muy, muy impulsiva y muy automática. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo quedar también muy pegada ahí porque la luna ya nos habla de un punto de nuestra carta, ¿sí? Donde bueno, que nos crea, ¿no? Seguridad, pero también nos habla de que nos hace sentir inseguros, ¿no? Entonces, alguien con luna en casa uno, haya algo, ¿no? De esos inicios que le causen inseguridad, entonces necesita como recaudos, ¿no? Para sentirse segura en esos inicios y que también eso lunar se actúe de forma muy, muy impulsiva, ¿no? Como de una forma muy rápida. Entonces, bueno, va a tener mucho que ver, obviamente, en el signo que esté la luna y, como decíamos también, ¿no? El resto de la carta. Bien, vamos con el Sol, que es el regente del signo de Leo. El Sol en casa uno
si decíamos antes, ¿no? Que Marte, bueno, se va a hacer notar un sol en casa uno más, ¿no? Es como, que abrimos la alfombra roja, ¿dónde está? Venga, ¿no? Como una necesidad eso de ser vista, ¿no? De ser reconocida. Aunque según el signo, más o menos, ¿eh? Porque un sol Ya, en claro. Virgo Bueno, no, buscará no, ser un claro. poco Siempre, el siempre que bastidor. hablamos de un arquetipo planetario, ¿no? Y si es el Sol, es desde ese signo, ¿no? En el que está, ¿no? Pero es como, es irremediablemente, ¿no? Como que tiene que estar ahí Accesible. visible, ¿no? Haciendo lo que le toca, ¿no? Su propio talento, ¿no? En este caso, ¿no? Si es Virgo, pues lo virginiano, si es leonino, pues lo leonino, ¿no? Sagitariano, lo sagitariano. Sí, pero hay algo, ¿no? De, bueno, esta cuestión de, bueno, me expreso, ¿no? Tengo la necesidad de expresarme en mi esencia y desde mis talentos, ¿no? Porque el sol nos habla, ¿no? De esa esencia y esos talentos y tienen que ver con ese signo, ¿no? Ahí también es interesante y es muy interesante cuando vemos, por ejemplo, un sol en Virgo en casa uno, ¿no? Porque también puede haber como una ambivalencia con su propia energía solar, ¿no? De decir, no, no, yo humildad, a mí la alfombra roja que no me la pongan, pero la quiere. Ojo al piojo, ahí también, ¿no? Tengo ahí un caso particular, ¿no? Porque hay algo eso, ¿no? Es como, o puede ser un tema en su vida, ¿no? La búsqueda de reconocimiento desde su virginianidad, ¿sí? Y esta confrontación interna, ¿no? En relación a, bueno, no, no, yo siempre hago por el otro, cuando en realidad, no, yo necesito que me den mi lugar, ¿no? Y de una Visibilidad. forma, visibilidad y de forma constante, ¿no? Entonces, si tengo esa visibilidad, quizás me siento mal porque no estoy dándole el lugar al otro, pero si le doy el lugar al otro, ¿no? Desde esto virginiano, digo, oye, pero yo quiero mi lugar también. Y que haya esa ambivalencia dentro, que es interesante, ¿no? Porque también hay las vicisitudes, ¿no? De cada uno de las posiciones, ¿no? Entonces, bueno, pero en principio, ¿no? Ese sol en casa uno es una, ¿no? Una energía que se ve, sí, que necesita ese lugar, ¿no? De alguna manera se pronuncia ese brillo, esa irradiación. Eh, ¿Cómo sería, por ejemplo, pues no sé, Claro, que podemos puede hablar ser en su mejor versión una identidad fuerte y visible y muy presente, muy autoconsciente también, o que puede ir a la parte más disfuncional, que es muy egocéntrico o muy buscando ahí el aplauso externo o simplemente ser visible por eso, por esa necesidad de ser visto y de ser reconocido y de ser aprobado. Claro, y por ejemplo, no sé, me imagino como una situación así concreta. Bueno, inicio un curso, soy Sol en uno y el profesor se convoca de mi nombre, me dice de otro nombre, no me ha reconocido. Y a mí me duele como una puñalada, ¿no? Y ahí, bueno, si tengo el registro, bueno, ese Sol en uno, ¿no? A pesar de que esté en el signo que esté, ¿no? Pero de que hay algo donde necesito cuando inicio algo, que sepan quién soy. Ah, he ido y no me han reconocido. Soy Sol en uno. O sea, hay algo de la importancia, ¿no? Que está ahí, ¿no? Del ser reconocida, que es importante para uno. Soy Sol en casa uno. O sea, hay algo hay importancia en ese Sol, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento, como decías. El Sol tiene que ver, ¿eh? Mírame, o sea, ¿cómo no sabes quién soy? Perdón. ¿Cómo no sabes quién soy? ¿Sí? Si escribí un libro, Solingen, ¿no? Si tengo el mayor programa de televisión, o el mayor o el menor, ¿no? Pero hay una necesidad de aprobación y de reconocimiento cuando tenemos el sol en casa uno, a pesar de que muchas veces por nuestras características, las otras características nos cuesta reconocerlo. Pero Sí, bueno, es interesante bueno, la complejidad, ¿no? De ir conociendo los diferentes puntos y de integrar, ¿no? Nuestra carta natal. Em, Virgo ya lo tenemos, Mercurio ya lo tenemos, Venus ya lo tenemos. Nos vamos a Plutón.
vamos, así, como del Sol a Plutón, así Del inicio al final. Plutón en casa uno. Una posición ¿Qué, qué? bastante potente. Claro, mucha intensidad, mucho magnetismo, mucha muerte y transformación. Entonces, de alguna manera, todos estos inicios también van a estar teñidos de movimientos internos muy fuertes o externos. Y porque en el fondo este yo se expresa a través de estas crisis, de estas regeneraciones, de este morir y renacer a un yo mucho más actualizado y que ha dejado atrás esa piel que ya no le sirve. Entonces, de personas que he tenido contacto que tengan ese Plutón en casa uno, independiente del signo, han vivido fases en su vida o periodos o eventos muy, muchas veces muy duros y muy difíciles de digerir. Y ahí también han podido trabajar toda su resiliencia, todo ese llegar a ese tesoro escondido que está debajo de la alfombra, que está en lo no visto o lo que cuesta aceptar. Y también la historia del poder, o personas con mucho poder, o personas que se relacionan con este poder desde fuera, o el control, y ahí el reto es no confundir esta resiliencia con el exceso de poder, sea de manera interna o de manera externa, porque puede haber mucha gente que tenga un rechazo a la autoridad y que automáticamente eso la rechace totalmente y no quiera ninguna relación con ella. Sí, se me ocurre también en relación a esa primera impresión, ¿no? Personas también pueden ser muy magnéticas, ¿no? Donde el otro quede muy hipnotizado también, muy magnetizado por esa persona, o un mostrarme también, ¿no? Desde un lugar profundo, incluso a veces, ¿no? Pues tiene que ver también nuestra apariencia física, ese ascendente, ¿no? Si decíamos una máscara, pues también, ¿no? O de alguien muy profundo, o alguien relacionado con el esoterismo, ¿no? O alguien, digamos, que se presente también en esto de la potencia también, sí, como muy segura de sí misma, ¿no? Más allá de que después, bueno, uno pueda bucear un poquito y se resquebraje un poquito ese atuendo, ¿no? De ese poder, de ese control de alguien que controla, ¿no? Como ese control obviamente esconde miedos, ¿no? Por eso está de una forma tan fuerte ese control manifestado, ¿no? O visible. Entonces, bueno, es interesante siempre que tenemos un planeta en casa uno, va a tener mucha importancia dentro de la carta en relación a los transpersonales. Los transpersonales en casa uno nos marcan lo que denominamos polaridad transpersonal, ¿no? Donde ese planeta, digamos, tiene una dominancia y de alguna manera, como decías, o sea, no hay manera de que yo mm, lo pueda sortear, ¿no? Lo que tenemos en casa uno, no hay manera que lo podemos sortear, por lo tanto, hay algo de esa intensidad que va a estar en mi vida, ¿no? De una forma más querible, ¿no? O deseable o canalizada por mí o a través de las experiencias. Pero sí que una persona, eso, con mucho magnetismo, o alguien muy enigmático que no se deja ver, ¿no? Es como que hay algo de esa como contraposición, ¿no? Es una casa donde me muestro, pero Plutones no se deja ver, ¿no? Entonces hay Mm, algo ahí, esa ambivalencia que puede haber también, ¿no? Inicio sin mostrarme, inicio con cautela, inicio desconfiando, inicio sin poner, ¿no? Todos los huevos en esa canasta, ¿no? Es como que inicio desde un lugar escondido, donde esa máscara realmente es una máscara que no te está mostrando algo adrede. Después ujú. por ahí me la saco y te muestro todo lo que hay adentro, que es mucho, pero a priori mm, puedo hacer como medio, ¿no? Pues esto es enigmático, ¿no? Entonces, bueno, también También, puede ser sin alguien duda. que se
presente o que tenga, ¿no? Como una presencia así como desde este lugar, ¿no? Bueno, mm, Sí que borrosa, ¿no? Y que no es fácil de definir, sí, sí. exactamente, y que justamente eso es la definición de enigmático, ¿no? O sea, hay algo que es un enigma, hay algo que no me estás diciendo, yo sé que hay algo más. Y hay algo ahí magnético, porque también Magnético, despierta claro, qué hay detrás de claro. todo esto. Ujú, claro, claro. Entonces, bueno, es una posición, digamos, importante, ¿no? Cuando vemos un Plutón en casa uno, es una posición importante y digna de su interpretación y de observación. Vamos a Júpiter, que es el regente de Sagitario. Así que bueno, también hay algo, ¿no? De lo que digamos de Júpiter en cada uno que pueda remitir la energía sagitariana, antes he nombrado, ¿no? Esta cuestión de buena onda, de confianza, de todo va a ir bien. Puede ser lo primero que yo diga dentro de un contexto social en el cual todavía no me he introducido, ¿no? Como esta cuestión de, sí, venga, vamos, ¿no? O sea, o venga, va, ¿no? Como también esta, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Como aquí en consulta, bueno, cómo vienen las personas tiene que ver con ese ascendente, con esa casa uno, ¿no? Entonces alguien muy jupiteriano entra, o sea, no pregunta dónde están las cosas, a veces se sienta en mi lugar, ¿no? Es como, como casi que me hacen sentir a mí como extranjera, ¿no? Como que enseguida, bueno, sí, va, ¿no? Es como hay algo también en relación a esto, ¿no? La confianza, al optimismo, ¿no? Al buena onda, ¿no? A la sonrisa, o alguien también, ¿no? Como esto, que enseguida ya te mete ahí como la frase de su creencia, ¿no? De su verdad. Bien. Qué te sugiere a ti o qué piensas? Ok, Sí, ahora que has dicho con ese eso Júpiter. de que viene a hablar de su verdad, claro, puede ser desde una forma inspiradora, gente que consigue inspirar a otros, o puede ser también desde una necesidad de crecer, expandirse, um, ampliar sus conocimientos. Júpiter también nos habla siempre de esta ampliación, expansión, también de los exageros. Entonces también puede ser, necesito toda la información que pueda llegar a tener sobre esta religión o sobre esta filosofía de vida o sobre este país lejano a mí, sus culturas, sus tradiciones, o entonces puede entrar en el dogmatismo, en utilizar esas frases o esas filosofías de vida para, de alguna manera, intentar, más que inspirar, imponer o O entrar. mostrar lo que sabe también, ¿no? Ven aquí que yo te enseño. No sabes, ven aquí que yo te enseño, ¿no? Como ese maestro. Sí, esa necesidad de tener razón o de que quede claro que lo sabe y que tiene esa capacidad. Mm. Sí, ahí también el gran desafío, ¿no? De esa persona Júpiter en uno, de mostrarse vulnerable también, ¿no? Si es, digamos, desde esa o elocuencia o dogmatismo o tener la verdad o incluso desde eso positivo, bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene un mal día, ¿no? Y tiene que iniciar algo con Júpiter, como que hay que sobreponerse mucho, ¿no? Se va a sobreponer, ¿no? Y te va a poner, por eso hablamos también, ¿no? Cuando hablamos de los sagitarianos, los jupiterianos de la máscara de payaso, ¿no? Se va a poner una máscara, ¿no? Como que hay algo también de ese Júpiter en uno que, como decíamos, lo que está en uno es irrefrenable, ¿no? Entonces uno a lo mejor tiene un malísimo día, pero no lo va a mostrar, o no tiene ni idea de lo que, ¿no? No tiene una certeza en relación a algo, pero va a mostrar que sí, que la tiene, que es algo que tiene elaboradísimo, un pensamiento que tiene elaboradísimo y tiene ya una conclusión, ¿no? Cuando nadie te está pidiendo una conclusión, no siempre tienes que tener una conclusión. Podríamos decirle a Júpiter en uno, no hace falta, puedes dudar, está todo bien, Puede puedes estar estar mal, triste. Sí. puedes estar triste, no te preocupes, forma parte de la vida, aprende esa lección, esa filosofía de vida, ¿no? Es como, bueno, es interesante trabajar, ¿no? Con ese tipo de cuestiones cuando tenemos Júpiter en uno, también como que todo inicio es idealizante.
¿no? Júpiter nos pone en contacto con la idealización, con el wow, ¿no? Va a ser wow. Entonces, un Júpiter en uno a veces se estrella. Digo, cuando Sí. hay una personalidad muy idealizante, si uno vuela mucho, puede aterrizar bruscamente mucho también, ¿no? Entonces, como que, bueno, todo inicio es esperanzador, sería un Júpiter en uno. Perfecto, ¿no? Como todo inicio es expectación, ¿sí? Te puede cambiar la vida, ¿no? Esto me va a cambiar la vida, ¿no? Bueno, ¿no? También son las Sí, esa cuestiones. sería la parte funcional, pero claro, cuando entra en la exageración de esa Ujú. idealización, ahí es donde puede caer mucho en excesos, Mm, en ujú, ser todo muy demasiado claro. contundente y Mm, sí, sí. Demasiado esperanzador. A veces no es necesario tal. Bien. Bien, vamos con Saturno, regente de Capricornio. Saturno en casa uno nos va a dar una apariencia, ¿no? Una máscara más seria de alguien pues, que ya conoce, que tiene experiencia. Muchas veces cuando tenemos Saturno en uno o un ascendente en Capricornio parecemos más mayores, ¿no? Por lo menos hay como ese halo, ¿no? De expertise en la persona, alguien también que se puede mostrar seguro de sí mismo, ¿sí? Con mucha seguridad, mucho aplomo, pero también desde un lugar retraído, con cautela, ¿no? Alguien también que te puede decir mucho cómo son las cosas, ¿no? Ponerse en un lugar también de maestro, pero más exigente en un inicio eh, sostenedor también, puedo iniciar algo haciéndome cargo de la persona, ¿no? O sosteniendo o creando herramientas para su sostén. ¿Qué más se te ocurre, Vito? Ese Saturno en casa uno. esto de construir algo a largo plazo, también la parte del deber, de, Ujú, de la responsabilidad, de tomar responsabilidad, a veces no solo por sí mismo, sino por otros o otras estructuras a su alrededor. También, claro, como Saturno es el freno y es muchas veces el obstáculo, también pueden haber muchos momentos de incluso timidez o una sensación de no puedo o no sé o todavía no tengo todo lo necesario para poder mostrarme con esa seriedad o esa maestría de tenerlo todo más autocontrolado. Um, Eso que decías parece que hay ahí una madurez temprana, pero que luego con el tiempo suele ser al revés. Capricornio se va soltando más con el tiempo y puede llegar a quedarse más jovial en una edad mayor, precisamente porque de pequeño había ahí demasiada madurez, ¿no? Niñas y niños adultos o que actuaban como adultos. tal. Ese es el consuelo que tenemos en el Capricornio. El tiempo es nuestro mejor amigo. Aliado. Y también pensaba, ¿no? En esta cuestión de mostrarme, como mostrarme de forma impoluta, ¿no? Que esté todo impoluto, que no se vea falla, que no se vea el error, ¿no? Entonces eso también es algo que podemos trabajar cuando tenemos a alguien con ascendente Capricornio o Saturno en casa uno, ¿no? El tema de la exigencia, del control, de la perfección, poder, como decías, jugar más, conectar con el error, ¿no? Con, bueno, pruebo y si no funciona, no funciona, o no hace falta que esté todo perfecto para iniciar, ¿no? Es como tiene que estar todo calculado, ¿no? Y como para iniciar, bueno, no hace falta, ¿no? A veces lo podemos hacer así nomás y, y va a estar bien, o cuanto más espontáneo, mejor, ¿no? No por más que te lo prepares, va a ser mejor, ¿no? Como ese tipo de cuestiones. Y así que nos quedan dos arquetipos planetarios para ir terminando. Urano en casa uno. Mito, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es la primera imagen que se te viene cuando ves una carta y ves ese Urano?
en casa Esa uno. necesidad de mucha autenticidad, de ser diferente, de romper paradigmas, también esta independencia, esta originalidad, también los cambios, ¿no? Cambios internos o externos. Es un yo que se expresa de una manera un poco disruptiva, no sigue una línea. um, y eso que muchas veces va por lo no convencional, um, no quiere seguir la norma, a veces puede incluso entrar en esta rebeldía o en ser realmente el más diferente. Y, y eso que también es muy importante, esta noción de libertad, sentir que no pierde su libertad, su independencia, también algo de idealismo, de proyección al futuro, teniendo en cuenta también un colectivo, estar rodeado de personas que piensen de manera afín a, a sí mismo. Mm. Sí, a ver, también pensaba, ¿no? En esta cuestión de la apariencia, en contraposición también a lo saturnino, que es serio y quizás más mayor, con lo uraniano, o si tenemos ascendente en Acuario, está esta cuestión, ¿no? De lo diferente, pero también de lo andrógino, ¿no? Muchas veces la apariencia o es de más niño o andrógino, ¿no? Como que hay algo, un hombre, mujer, ¿qué es? ¿No? Hay algo de la extrañeza, de la rareza, de lo diferente, ¿no? De lo no convencional que, digamos, es presente en la persona y también yo siento que ese Urano en uno puede ser alguien que inicie ya diferenciándose. Entonces hay algo ahí también de separación, ¿no? Como que ese iniciar es desde, bueno, todos dicen sí, yo voy a decir que no, ¿no? Es como una manera de protegerse también muchas veces, ¿no? Lo uraniano presente, ¿no? Cuando está muy presente en nuestra carta y aquí también, ¿no? Pues nos hablaría de esa polarización uraniana, ¿no? Y como alguien que puede realmente, ¿no? Separarse del mundo cuando a veces quizás no es necesario, no es tan necesario, ¿no? Entonces también, cuándo ejecutar, ¿no? Esa rebeldía y cuándo no, cuándo poder realmente, pero si en realidad te gustaría hacer esto, ¿por qué tienes que ir a la contra, ¿no? Como que hay algo ahí de lo disruptivo que forma parte de su rol, ¿no? En ese mundo, por lo menos en esa primera impresión, pero que quizás no sea necesario, ¿no? En todo momento. Como decíamos, va a salir de una forma más espontánea, ¿sí? Habría que ver también, ¿no? El resto de la carta. Podemos, si ese Urano no se ejecuta o no se canaliza de forma consciente o mediante nuestra voluntad, muchas veces también es esto, ¿no? Como en los inicios va a haber imprevisto, o sea, nada va a ser como yo pensaba, ¿no? En lo que inicie. Sí, pues yo pensaba que iba a ser de una manera, es de otra. Y es ahí donde conecto con la creatividad, donde tengo que ser creativo, donde tengo que ser cambiante, donde tengo que de alguna manera modular hacia otro lado, ¿no? De donde yo quería, ¿no? Entonces, ese Urano en casa uno también nos puede indicar eso, ¿no? Bueno, en todos los inicios hay algo de innovación, de creatividad, de disrupción, de algo que no es, ¿no? Que sale de lo esperado, ¿no? Que es inevitablemente diferente. ¿Sí? Entonces, a veces uno ejerce esa diferencia y a veces es inevitable la diferencia, ¿no? O la creatividad. Y finalizamos con Neptuno, Neptuno regente de Piscis. Creo que no me he salteado Sí, ninguno. no Ya saltando. ah, Hemos Gracias. seguido el orden, sí. Bien, porque a veces, viste, como que es difícil. Cambia la. Sí. Sí, 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 cambiar el orden. Vamos con Neptuno, entonces, regente de Piscis, por lo tanto, muchas de las cuestiones que podamos decir en relación a Neptuno en casa uno también tienen que ver o pueden estar relacionadas con ese ascendente en Piscis. Em, ¿Qué se te ocurre a ti con Neptuno en casa uno? ¿Cómo serían sus inicios o cómo em, la Sí, piensas? tiene mucho que ver con esta hipersensibilidad, una parte incluso más psíquica, menos racional. Um,
también esta empatía, esta fusión con el otro, que a veces no separa bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Entonces a veces también puede crear un tipo de identidad más difusa, ¿no? No, sí, no es tan definible, no es tan tangible. Y Ujú. porque también hay una tendencia a mimetizarse con el entorno, a absorber mucho del entorno y a digerir y hacerlo también suyo. Entonces, cuando se presenta de una manera que no es tan, que también tiene esa parte así, puede ser más escapista, puede ser más salvador, puede ser más victimista. Um, entonces también es importante para este ascendente estas prácticas también de anclarse, ¿no? Um, saber definirse un poco más para no perderse tanto en el entorno o saber ver los límites para no caer en estos exageros de querer salvar todo el mundo o ser la víctima del mundo. Sí, en eso que decías también, ¿no? De la mimetización o la no materialización, eh, como en lugares donde inicia, ¿no? O en nuevos contextos. Quizás haya algo también, ¿no? De esta cuestión que a veces vemos con Piscis, ¿no? De fantasmín, ¿no? Como de observador, de alguien muy observador, ¿no? Alguien con Neptuno en casa uno, con ascendente en Piscis, puede esto, ¿no? Encarnar sin encarnar, ¿no? Primero, ¿no? Como esta cuestión de no estar en contacto, ¿no? Ser observador, mimetizarse en el ambiente, pasar desapercibido, de repente, ah, pero tú habías venido, ¿no? Es como, sí, sí, estaba allí, ¿no? Y puede que el otro no haya ese, no tenga ese registro de que está. También puede ser alguien que se muestre, ¿no? Desde un lugar muy sensible, muy vulnerable, donde la emocionalidad sí esté ya pues muy presente en este primer momento, ¿no? Entonces como que también nos viene como esta imagen o esta apariencia, ¿no? Cuando hablamos de esa máscara, pues también de mucha sensibilidad, algo más infantil, ¿no? Eso que también venimos viendo con algunos ascendentes y algunos planetas, ¿no? Pues una imagen, esto más, más infantil, con más necesidad de que te acompañen o, venga, no te quedes tan atrás, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Como que por ahí, digamos, eh, me cuesta más verlo, ¿no? Como ese, te voy a salvar, que puede ser también, ¿no? Como ese, pero Sí, como me viene la... sí entra en ese Mm, idealismo y esa parte humanitaria, ¿no? De, ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, puede caer, ¿no? Como en eso, me presento como la víctima, entonces me introduzco al mundo desde la víctima, desde el no puedo, o bueno, yo como también desde El Salvador, desde ese sentido, ¿no? De, ay, bueno, yo tenía este vaso, ay, nadie más lo tiene, bueno, no ten, ¿no? Es como yo me sacrifico lo que tengo y así es como yo inicio, me introduzco en el mundo, ¿no? Entonces, como que también es interesante esto, ¿no? Como... eh, que tiene que ver con lo mismo, con esto que decías, como en no ser foco, no encarnar, no ser visto, ¿no? Entonces también es una manera de no reconocerme ni a mí mismo, no quiero que me reconozcan, yo quiero formar parte del todo, ¿no? No quiero que yo tener esto y tú no tengas, prefiero no tener yo, porque lo que sacrifico es mi yo, ¿no? Porque no quiero que haya un yo. ¿no? Quiero que seamos todos. Me ha pasado también mucho, ¿no? Con personas ascendentes en Piscis o Neptuno en uno, de que por ahí esto, ¿no? Pues en un grupo, ¿no? De querer hablar y enseguida sentirse culpables por hablar, porque sí, están en cada palabra, están absorbiendo un tiempo que ya no es del otro. Entonces, que les cueste mucho tomarse su tiempo, su turno de palabra. Si tienes este turno de palabra, aprovéchalo, hazlo tuyo, ¿no? Tómalo, ¿no? Es como, y me cuesta, bueno, lo voy a decir muy rápido, como no quiero molestar, no quiero encarnar, no quiero estar aquí. No es como no me permito ocupar un lugar,
¿no? Sí, Entonces, eso es lo sí. que siento más con Neptuno en uno y ascendente Piscis. No, toma tu lugar, aposéntate en tu lugar, ¿no? Y eso no es quitarle a otro, ¿no? Como que también es el equívoco mucho con lo pisciano-neptuniano. ¿Sí? Tomar algo es quitárselo al otro. No, no, no. A veces tomar algo es poder después generar algo mayor, ¿no? O mejor, porque has Claro, que podido incluya a tomarte. otros también. Claro, exacto. Entonces, bueno, como que bueno, es también, ¿no? Como interesante. Todos los planetas, ¿no? En casa uno van a tener una importancia muy grande, son arquetipos planetarios, dioses, personajes que nos habitan de una forma, pues esto, muy recurrente, que pueden formar parte de rasgos de personalidad, ¿sí? Quien tenga menos conocimientos sobre planetas y más sobre signos, ¿sí? Pues que vea, bueno, yo tengo Saturno en mi casa uno. Bueno, Saturno es el planeta regente de qué signo y cómo era Capricornio. Bueno, hay algo de lo capricorniano que a pesar de no ser Capricornio, de tener ningún planeta en Capricornio, resuena a mí que sí, que no. ¿Qué me gustaría pues tomar o integrar o vivir de otra forma? ¿Cómo me gustaría modificarlo? ¿No? Como ir entendiendo cómo una ejerce o ejercita sí, esa función. Entonces, bueno, ir entendiendo más y mejor, ¿sí? Sus propias energías. Totalmente. Así que vamos a dejarlo aquí, ¿te parece bien? Sí, ¿Sí? Lo dejamos aquí entonces y bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya interesado, que hayáis adquirido también herramientas para poder observar vuestra carta natal y nos vemos en el próximo episodio de la Astrología. Un abrazo, un abrazo. Hasta la que tengas un buen próxima. día.